alcanzo a mirar. La hiciste a un lado para morir en mi lugar. Descubro que tú, Jesús, altísimo Dios, compraste mi vida en la cruz. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Jesús, altísimo Dios, dueño de la inmensidad que alcanzo a mirar. La hiciste a un lado para morir en mi lugar. Descubro que tú, Jesús, altísimo Dios, compraste mi vida en la cruz. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Altísimo Dios, te bendigo hoy, canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Tuyo, soy tuyo, dueño del cielo y del mar. Tuyo, soy tuyo, dueño de la eternidad. Tuyo, soy tuyo, dueño del cielo y del mar. Tuyo, soy tuyo, dueño de la eternidad. Altísimo Dios, te bendigo hoy y canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño del todo y de mi corazón. Altísimo Dios, te bendigo hoy y canto aleluya al Rey Salvador. Altísimo Dios, Señor y Creador, dueño de todo y de mi corazón. Tuyo, soy tuyo, dueño del cielo y del mar. Tuyo, soy tuyo, dueño de la eternidad. Tuyo, soy tuyo, dueño del cielo y del mar. Tuyo, soy tuyo, dueño de la eternidad. Jesús. rindan ante tu majestad.
siempre permanecerás, poderoso y fuerte, Señor. Poderoso y fuerte, Señor. Los pueblos, toda la creación, te adoran solo a ti, Señor. Se rindan ante tu majestad. Cielo y tierra pasarán, mas siempre permanecerá. Poderoso y fuerte, Señor. Poderoso y fuerte.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado. Y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. En el momento en que Israel cruzó el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, Moisés los guió lejos de él, adentrándose en el desierto de Shur. Allí viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Allí se quejaron de Moisés, se quejaron de Moisés y le reclamaron: ¿qué vamos a beber? Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Israel recibe la primera instrucción del Señor: escuchar atentamente la voz del Señor su Dios, hacer lo que es correcto ante sus ojos y obedecer y cumplir sus mandatos y decretos. Lo que ocurrió enseguida fue que Israel no escuchó la voz del Señor su Dios, no hizo lo que es correcto ante sus ojos, ni obedeció ni cumplió sus mandatos y decretos. Pero sí aprendieron a hacer algo: quejarse. Después del agua amarga en Mara, siguieron quejas sobre la falta de pan y de carne, sobre Moisés, sobre Aarón y María. No siguieron ninguna de las instrucciones que Dios les daba por medio de Moisés, terminando incluso por temerle más adelante a los moradores que vivían en la tierra prometida y decidir que no querían habitar en ella. Incluso decidieron que había que elegir un capitán que los devolviera a Egipto. Finalmente Dios determinó que ninguno entraría a la tierra prometida. Y es que ningún israelita de ese momento le interesaban las promesas de Dios a Abraham. Ellos solo querían el alimento para el cuerpo. Y aunque le dieron de forma sobrenatural agua donde no había y pan que descendió del cielo, esta bebida y comida nunca pudieron alimentar la fe de ninguno de estos hombres. Solo fue alimento para el cuerpo. Para alimentar la fe se requiere un alimento espiritual, porque la fe es totalmente espiritual. Le pregunto entonces a usted: ¿son los milagros de Dios de naturaleza espiritual? ¿Los milagros que Él hace? Si Dios sana a un cojo, da vista a un ciego, hace caminar a un paralítico, saca fuera demonios, resucita a un muerto, ¿son milagros estos de naturaleza espiritual? Claro que sí. Entonces, como los milagros son espirituales, pregunto: ¿pueden ser fuente de alimento para nuestra fe también entonces los milagros? Vamos a permitirle al Israel que fue liberado de Egipto que nos conteste esta pregunta: ¿pueden alimentar nuestra fe los milagros de Dios? Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Israel prácticamente no conocía quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quizás muchos no conocían bien las experiencias espirituales de Abraham con Dios. Así que no sabían bien qué esperar del Señor cuando envió a Moisés y a Aarón a hablar con Faraón para que los dejara irse de Egipto.
Y como Faraón no estaba dispuesto a dejarlos ir, el Señor tuvo que sacarlos con su poder. 10 plagas después, Dios había demostrado cuán poderoso era. Y después de estas 10 plagas, muchos de los israelitas ya deberían estar convencidos que el Dios de Abraham, que los reclamaba como suyos, era muchísimo más poderoso que los dioses de Egipto. Pero sorprendentemente no fue así. Israel no se acercó con interés al Dios de Abraham. Salieron de Egipto más adelante llenos del oro de los egipcios y con todas sus pertenencias para nunca volver a ser esclavo de ellos. Sin embargo, apenas fueron perseguidos por los carros de Faraón y su ejército, sucumbieron al pánico. Ya no recordaban todos los portentosos milagros que presenciaron en las 10 plagas que Dios envió a Faraón y a Egipto. De hecho, el Faraón era tan carnal como los israelitas de aquel entonces, que también él había olvidado el poder de Dios en las 10 plagas, pensando que podía alcanzarlos, atacarlos y vengarse de Dios matándolos. En este momento de esta historia, todos, Faraón, Egipto y los israelitas, habían olvidado los poderosos milagros de Dios en las 10 plagas. El Señor Todopoderoso los libra de Faraón, poniendo una columna de fuego entre los israelitas y el ejército de Faraón. Luego Dios abrió el mar Rojo para que los israelitas pasaran en seco por en medio hacia su libertad y ahogó al ejército egipcio cerrando nuevamente el mar sobre ellos. Bueno, en este momento de la historia usted podrá decir con mucha más seguridad que muchos de los israelitas ahora sí ya deberían estar convencidos que el Dios de Abraham, que los reclamaba como suyos, era por lo menos un Dios poderoso y dispuestos a ayudarlos y protegerlos, ¿verdad? Bueno, sorprendentemente no fue así. Aún los israelitas en este momento no confiaban en Dios y continuaron sin confiar en Él. 450 años después, el vidente y salmista Asaf nos dice que los israelitas, a pesar de haber visto los milagros sobrenaturales de Dios, siguieron sin confiar en el Señor. Dios le revela a Asaf en visión cosas de los israelitas de esa época que ni siquiera escribió Moisés en el Pentateuco. Podemos ver en el Salmo 78, Salmo de Asaf, desde el verso 11, lo siguiente. Se olvidaron de lo que él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados en la llanura de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlo, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Y aquí hacemos un alto, mi amado hermano. Regresemos un momento al tiempo de los israelitas con Moisés, que está describiendo aquí Asaf. Los israelitas habían visto todo el poder sobrenatural, todos los milagros de Dios en las 10 plagas para sacarlos de Egipto y luego protegerlos de Faraón con una columna de fuego, abrir el mar Rojo, cruzar en seco, ahogar al ejército egipcio, convertir en agua dulce el agua amarga del oasis de Mara, hacer descender del cielo todas las mañanas el maná y las codornices por las tardes para que tuvieran carne, para alimentarlos, y todavía se volvieron a quejar porque se les había acabado el agua, porque no tenían agua. ¿Qué más tenía que hacer Dios para probarles que Él estaba dispuesto a ayudarlos y que Él era suficientemente poderoso para cuidarlos? ¿Qué más tenía que hacer Dios? Vayamos un momento a Éxodo capítulo 17 y veamos ese instante del que habla 450 años después Asaf en su salmo. Está escrito aquí en Éxodo 17. Vamos desde el verso 1. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. «Danos agua para beber», reclamaron. «Cállense», respondió Moisés. «¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. «¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales?».
Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar, ponga atención, entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión, porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo: ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Cuando Israel cruza el Mar Rojo, se dan cuenta de que ya no volverán a Egipto nunca más. El corazón de ellos empieza a desviarse de Dios porque surge el miedo a lo desconocido. La esclavitud en Egipto era dura, pero sus amos les proveían de techo y comida, cosa que les hacía tener un cierto grado de seguridad a pesar de la dura servidumbre. Entonces, al ver el corazón de ellos, el Señor Dios decide ponerlos en Masá, prueba, y la respuesta de los israelitas fue iniciar una Meriba, discusión. ¿Cuántas veces terminamos nosotros, mi amado hermano, haciendo una Meriba cada vez que Dios nos pone en Masá? Y es que las pruebas de Dios siempre revelan lo que tenemos en el corazón. En este caso, para los israelitas era claro: querían regresar a Egipto. Era más fácil para ellos obedecer a alguien que veían que a alguien a quien no veían. Oiga, preferían obedecer a una persona, a gente que les pegaba, que a Dios al que no veían. Para los israelitas, sus amos, aunque eran duros verdugos, podían cuidar de ellos dándoles techo, agua y comida. El problema de Israel era que no confiaban en que Dios podía cuidarlos. Así que, ¿para qué obedecerle? El agua natural podía saciar la sed de los israelitas, mas no calmar sus emociones, su malestar por haber sido sacados de la tierra de Egipto. ¿Querían realmente salir de Egipto? ¿Queríamos usted y yo realmente salir de Egipto? ¿Queríamos salir del pecado? ¿Queríamos ser libres de él? ¿Queríamos realmente dejar de vivir como esclavos? ¿Querían los israelitas de aquel entonces realmente dejar de vivir como esclavos? La verdad, los israelitas de aquel entonces, los que fueron libertados de la esclavitud, no querían ser libres. Volvamos al Salmo 78, a la visión acerca de Israel, del Israel pasado y presente de Asaf, porque él está hablando del Israel que salió y también en ese salmo está hablando del Israel contemporáneo a él. Vamos al Salmo 78, vamos ahora al verso 16. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río. Se olvidaron de lo que él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado. Tercamente pusieron a prueba a Dios en sus corazones al exigirle la comida que tanto ansiaban. Hasta hablaron en contra de Dios al decir: Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Qué hermosa revelación nos narra aquí Asaf en su salmo. Que los israelitas decían a espaldas de Moisés: Dios no puede darnos comida en el desierto, pero por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Es como decir en tiempo moderno: Dios puede conseguirme un nuevo empleo, pero no puede ayudarme a lidiar con mi nuevo jefe. Dios puede ayudarme a que no me contagie del COVID-19, pero no puede hacer un milagro para salir de la deuda que nos está ocasionando la cuarentena por el COVID. Dios puede conseguirme un buen médico para tratar mi enfermedad, pero no puede curarme de la enfermedad. Dios puede ayudarme a que el banco me financiara la compra de mi propia casa, pero Dios no puede evitar que el mismo banco me la quite ahora que no puedo pagar por la cuarentena, aún después de que pase la moratoria en diciembre. Dios me consiguió un buen terreno, bonito terreno, grande, pero Dios no puede darme para construir la casa sobre el terreno que me dio. Dios me ayudó a tener una familia, pero no me puede ayudar a que mis hijos crean en Él. Dios me hizo el milagro de llegar a Panamá, pero no puede ayudarme a volver a mi país.
Dios me ayudó a tener un auto propio, pero no puede ayudarme con el combustible ni con el mantenimiento. Dios puede ayudarme con todos mis gastos. De hecho, me ayudó hasta que empezó la cuarentena. Pero ahora, en lo que sigue, ya va a ser bien difícil que Dios me pueda ayudar, por cierto. Y muchos de nosotros hablamos así en el corazón acerca de estas cosas. Usted no. Usted es una persona cabal, usted es una persona completa de fe. Hablo de mí, hablo de algunas personas, muy pocos como yo, que a veces a solas, en el corazón hablamos con esta meriva, esta discusión con el Señor y preguntamos, ¿será que Dios está aquí en esto con nosotros o no? Y hablamos así, sobre todo cuando Dios está en aparente silencio. De hecho, Dios dejó que se quedaran sin agua los israelitas en ese momento y no le habló nada a Moisés. ¿Para qué? Para que los israelitas manifestaran su verdadero sentimiento de desconfianza e incredulidad hacia Dios. Y ahora yo nos pregunto a todos, me incluyo, ahora que se acabó el agua o que se está acabando el agua, ¿qué haremos? ¿Miraremos hacia atrás y tendremos fe por todo lo que Dios ha hecho por nosotros hasta aquí? ¿O haremos una meriva, una discusión con Dios para reclamarle por la situación que ha ocasionado el COVID-19? ¿Seremos como Israel, que recibieron bebida y comida de forma sobrenatural, que terminó entonces solo sirviéndoles para alimentar el cuerpo? ¿Seremos así también nosotros? ¿Que todo lo que nos ha dado el Señor hasta aquí solo ha servido para alimentar nuestros cuerpos? ¿Todas sus obras en nuestras vidas no ha servido para alimentar nuestra fe? Y usted dirá, ya pastor, ya se puso duro, no me gusta la prédica. Bueno, pero ¿sabe qué? Vamos, deme un momento, un momento de confianza. Sigamos acá, volvamos a escuchar a Asaf, volvamos al Salmo, ¿le parece? Vamos al Salmo 78, así es. Ahora vamos al verso 19, dice Asaf acá. Hasta hablaron en contra de Dios al decir, Dios no puede darnos comida en el desierto. Por cierto, puede golpear una roca para que brote agua, pero no puede darle pan y carne a su pueblo. Cuando el Señor los oyó, porque Dios escucha todo, aún lo que no hemos dicho y está en el corazón. Fíjate. Volvamos al verso 21. Cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Este fue el problema del Israel que salió de Egipto. No le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Iglesia, no podemos dejar caer nuestra fe y confianza en el Señor. Dios es fiel. El amor de Cristo no se apartará nunca de nosotros. Aunque tengamos problemas, aflicciones, o estemos perseguidos, o pasando hambre, o en miseria económica, o en peligro, o bajo amenaza de muerte, Cristo nos sigue amando. Nunca nos abandonará. Y en Cristo Jesús, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. Somos más que vencedores. Nada podrá arrebatarnos la gloria que nos espera después de soportar un poco tiempo de aflicción. Así es, mi querido hermano, la nueva criatura no nació con el fin de buscar a Dios para meriva, para discutir con Él, para estar en cada situación de dificultad, de adversidad, de escasez, discutiendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? La iglesia fue creada para buscarlo y descansar en Él, descansar en Cristo. Si Dios fue quien me ayudó a conseguir el nuevo empleo, también me ayudará a lidiar con mi nuevo jefe. Solo tengo que confiar en Él. Si Dios es quien me ayuda a que no me contagie yo del COVID-19 hasta ahora, también me hará el milagro para salir de la deuda que está ocasionando este virus. Si Dios fue quien me ayudó a conseguir un buen médico para tratar mi enfermedad, también me ayudará a curarme de la enfermedad. Si Dios fue quien me ayudó
ayudó a encontrar el banco que sí me financió la hipoteca de mi casa propia, Dios mismo evitará que después de la moratoria en diciembre el banco me quite la casa que Dios me dio a través de ayudarme a conseguir ese mismo banco. Si fue Dios quien me consiguió los contactos y el dinero para comprar ese buen terreno, también Dios dará todo lo que necesite, me dará todo lo que necesite, te dará todo lo que necesites para construir esa casa sobre ese terreno que ya te había dado, que ya te dio. Dios no deja incompleta ninguna obra que Él mismo inicia. El mismo Dios que me ayudó a tener una familia, me ayudará a saber cómo hablarle de Cristo a mis hijos. Me ayudará a que mis hijos crean en Él y que no se desvíen de su camino. Solo tengo que también seguir orando por mis hijos delante del Padre. Si fue Dios quien me ayudó a llegar a Panamá, Él mismo me ayudará a volver a mi país si es necesario. Si fue Dios quien me ayudó a tener un auto propio, Él no me dejará sin mantenimiento y sin combustible para rodarlo. Solo tengo que creer, solo tengo que seguir confiando, solo tengo que seguir confiando, aferrarme a Él, como Jacob se aferró a aquella madrugada a aquel hombre y no lo soltó hasta que lo bendijera. Como la mujer en la pitanza de los perros estaba dispuesta a quedarse ahí y soportar cualquier humillación que pudiera recibir con tal de recibir la promesa, la palabra de que su hija fuera libre de los demonios. Mi opción no es quejarme, es seguir confiando. Iglesia, tu opción es seguir confiando en el Dios Todopoderoso, en Jesucristo nuestro Señor, nuestro Salvador, el autor, el consumador, el campeón de nuestra fe. Oh sí, Señor. Si fue Dios quien me ayudó con todos los gastos para sostener a mi familia hasta que llegó la cuarentena, el mismo Dios me ayudará a sostener a mi familia también ahora, a pesar de este encierro. Solo tengo que creer, solo tengo que seguir confiando. No podemos ser como el Israel que salió de Egipto, que recibieron tanto y no pudieron ver nunca a Dios. La fe que Dios Padre nos dio no es solo para cuando todo está bien. La fe que viene de Dios es precisamente la que persevera para cuando todo está mal, para cuando las cosas no salen bien, para cuando las probabilidades están totalmente en nuestra contra. Allí es que la fe que viene de Dios se perfecciona. Ahí es que la fe que viene de Dios se hace fuerte en nosotros. Y esa fe que nos dio Dios nos ayuda a perseverar hasta el final en su espíritu y esperar en su palabra. La limitante del Israel de esa época fue que nunca pudieron alcanzar a tener fe. Los milagros sobrenaturales no pueden producir fe, mucho menos alimentarla. Y aquí el pueblo de Israel que salió de Egipto nos contestó la pregunta. Los milagros sobrenaturales, son espirituales, vienen de Dios, pero no pueden producir fe en nosotros, mucho menos alimentar nuestra fe. Para los israelitas de esa época, todo lo que Dios hacía por ellos era suficientes pruebas para producir confianza en sus corazones, pero prefirieron el miedo que gobierna a todo esclavo. Oh Señor Jesús, y yo te pido, Dios, que nos recuerdes que ya nosotros no somos esclavos de los poderes de este siglo, de los poderes de la sociedad, del mundo corrupto sin Cristo, que ya nosotros no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de las pasiones desordenadas, ni del apetito de esta carne en su naturaleza pecaminosa. Mi Dios Todopoderoso, ahora nosotros somos nueva criatura, somos libres en ti, Cristo Jesús. No estamos aquí en esta libertad para Meriba, estamos aquí en esta libertad para confiar en el Hijo de Dios. Volvamos al Salmo 78 de Asaf. Leamos lo que Asaf decía acerca de estos hombres que cayeron en Meriba el día de Masá. Verso 23. Pero él ordenó que se abrieran los cielos, abrió las puertas del cielo, hizo que lloviera maná para que comieran, les dio pan del cielo, se alimentaron con comida de ángeles. Dios les dio todo lo que podían consumir. Esa comida de ángeles, mi amado hermano, ese maná que descendió del cielo solo podía alimentar el cuerpo de ellos, mas no su fe. Solo les sirvió para eso. Era comida del cielo,
pero como era física, solo podía alimentar sus cuerpos. Para alimentar nuestra fe se necesita otro pan que también descendió del cielo, a Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Dios Padre, por Jesucristo. Jesucristo es el maná que descendió ahora del cielo, que sí puede alimentar mi espíritu, sí puede alimentar mi fe y sí puede sustentarme en medio de las pruebas a mi fe. Jesucristo es el maná que no se daña de un día para otro, no caduca, no se vence, no expira. Cristo es la verdadera comida para la nueva criatura que nació del Espíritu de Dios. El Israel que salió de Egipto era terrenal. Su entendimiento era solo sobre las cosas perecederas de esta vida. Por eso a ellos lo que les importaba era tener agua y comida para vivir. No les importaba si era un pan que descendía del cielo o agua que brotaba de una roca. Solo quería que sirvieran, solo querían que les sirviera para beber y comer. No podían ver que Dios los había sacado de Egipto para tener más que agua y comida. Les había sacado de la esclavitud para darles su propio reino. Mi amado hermano, a ti y a mí, Dios Jesucristo, el Padre, nos sacó del mundo del pecado. No para darnos sustento, no para darnos cosas perecederas tan solo como techo, agua o comida. Nos sacó de la esclavitud para darnos su propio reino. ¡Aleluya! Iglesia, nosotros no somos como es Israel, que era totalmente terrenal, enfocado en las cosas perecederas. El problema de Israel, lo vuelvo a decir, siempre fue que no le creyeron a Dios ni confiaron en su cuidado. Iglesia amada, no podemos dejar caer nuestra fe y confianza en el Señor. Dios es fiel. El amor de Cristo no se apartará nunca de nosotros. Mi amado hermano, nosotros nacimos del costado de Cristo, donde brotó agua y sangre. Eva fue hecha de una costilla sacada del costado de Adán. La iglesia, tú y yo, la iglesia brotó del agua y sangre del costado de Cristo en la cruz. Nosotros no nacimos para mirar y evaluar las cosas solo desde la perspectiva terrenal. La iglesia no nació solo para buscar que el Señor le dé sustento, o sea, agua y comida. Nosotros nacimos del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para creer, para confiar en Dios Padre, para esperar en Él, para perseverar en Él. No fuimos creados con el fin de buscar a Dios para Meriba, para discutir con Él, para estar en cada situación de dificultad discutiendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? La iglesia fue creada para buscarlo y descansar en Él, descansar en Cristo. Entonces volvemos a la pregunta inicial, una vez más. ¿Pueden ser fuente los milagros sobrenaturales? ¿Pueden ser fuente de alimento para nuestra fe? ¿Pueden alimentar nuestra fe los milagros de Dios? La respuesta es no. Y mucho menos para los hombres naturales, como lo eran los israelitas que salieron de Egipto. Los milagros de Dios solo sirven a los hombres espirituales. Solo nos sirven a nosotros, a los nacidos de nuevo, pero no como alimento a la fe. Nos sirven a nosotros como una prueba y demostración de la existencia veraz de Dios y de su poder, mas no sirve de alimento a nuestra fe. Nuestra fe solo puede ser alimentada por Cristo, quien es el Verbo de Dios, por lo cual Él es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que puede alimentar nuestra fe espiritual. Mas para nosotros, la iglesia de Cristo, los nacidos de nuevo, los hombres ahora espirituales de Dios, los milagros que el Señor nos ha hecho a lo largo de nuestra vida hasta aquí, sí nos sirven para recordar que Dios es veraz y poderoso, digno de confianza. Y cuando digo veraz, es porque sus milagros en nuestra vida son una muestra que se ajusta, una prueba que se ajusta a la verdad y a la realidad de quién es Él y de quién es Él
en nuestras vidas. Él es el Dios que nos salvó del pecado y de la muerte y quien nos cuida. Sí, mi querido hermano. Y sus milagros son la veracidad de que si Él nos ayudó anteriormente, podemos seguir confiando en Él, porque Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Y claro que nos volverá a ayudar, nos volverá a cuidar, como lo ha demostrado en el pasado hasta este momento. Así es, mi querido hermano. Oh Señor Todopoderoso, yo te pido, mi Dios, en tu infinita misericordia, mi Señor, que tú nos guardes, Padre. Guardes nuestras vidas. Tú lo haces, Señor. Aquí yo solo conforme a tu palabra que dice que podemos pedir. Entonces yo pido, aunque sé que lo que estoy pidiendo ya tú lo haces, porque lo has prometido. Padre, voy a mejorar mi oración aquí entonces, delante de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas. Gracias, Señor, porque tú eres el que vela de que no nos falte absolutamente nada. Y tú eres el que garantiza que nada nos faltará. Tú, quien nos has dado las cosas, nos has ayudado en todo de lo que tenemos, incluso también en nuestro llamado. Nos has ayudado hasta aquí. Nos has dado la prueba de manera sobrenatural, en milagros a lo largo de nuestra vida, de que nos cuidas, de que tú eres el que vela por nuestro sustento. Entonces, mi Señor Jesús, ahora te damos gracias porque sabemos que es una veracidad para nosotros todos esos milagros que has hecho hasta ahora, de que tú no nos vas a abandonar, porque tú, Señor Jesús, eres el mismo Dios ahora y sigues siendo nuestro Padre. Y si estuviste antes con nosotros, tú sigues con nosotros, porque no nos hemos ido todavía contigo. Aquí estamos, Señor. Aún tenemos aliento en nuestra boca, aún tenemos vida en esta tierra. Significa que todavía tú estás aquí con tu espíritu, cuidando a tu iglesia, sosteniendo a tu iglesia, Señor, dándole el alimento, dándole el agua, Padre, dándole el techo, dándole todo lo que necesitamos, levantándonos de la enfermedad, levantándonos de la escasez, ayudándonos a salir de la angustia y de la congoja. Señor, tú eres el que nos ayudó en el pasado y estás en nuestro presente. Claro que vas a estar también en mañana y en el futuro. Confiamos en ti y te damos gracias por todo lo que has hecho, porque podemos, Señor, decir con confianza que tú estás con nosotros, Ebenezer. Pero también, Señor, podemos decir con confianza que vas a estar con nosotros mañana, porque ya no depende de mí, Señor Jesús, de que yo pueda llegar hasta el final de mis días, porque el sello de tu Espíritu Santo es una prueba ya fehaciente de que tú nos has marcado, nos has puesto la garantía de que nos ayudas a perseverar hasta el final de nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, puedo decir Ebenezer, pero también puedo decir, Señor, mañana estarás conmigo, mañana estarás con nosotros, Señor, porque tus promesas son fieles y verdaderas. Eres veraz. Los milagros que has hecho en nuestra vida sirven para demostrarnos la veracidad de tu palabra. No pueden alimentar mi fe, pero sirven, Señor Jesús, para darle la veracidad que necesitan mis ojos para volver a entender una vez más que tú eres el Dios poderoso que me ha sostenido, que nos ha sostenido hasta aquí, Señor, y que nos sostendrá mañana también, conforme a tu palabra, que tu amor, Jesucristo, no nos abandonará nunca en ninguna circunstancia, y que en todo lo que vivamos, bueno o malo, en todas las cosas, en todas las pruebas, somos más que vencedores. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó y quien nos ama y quien nos sostiene y está con nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú sostienes la fe de mis hermanos. Tú sostienes mi fe, Señor, en estos tiempos. Tú sostienes nuestra fe. Padre, gracias. Te pedimos juntos
que salgamos de esta prueba habiendo usted logrado el 100% de lo que quería lograr en nosotros. Que salgamos crecidos en el Espíritu, no en nuestro ego, sino en tu Espíritu. Que salgamos de esta situación, cuando salgamos, Señor, siendo Cristo y nosotros menos, y siendo Cristo cada vez más en nosotros, Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y ha tenido de ti misericordia en esa cruz del Calvario. Jehová, cuando Cristo resucitó de la muerte, alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló, puso en ti y en mí, en Cristo, su paz, para que tú y yo seamos llenos de todo el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo seamos dignos del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento de Cristo y de nuestro poderoso Dios. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Recuerda que los milagros no pueden alimentarnos, pero para nosotros, la nueva criatura, el hombre espiritual que ahora somos, a diferencia del Israel que salió de Egipto, a nosotros, ahora, a la iglesia, todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, sí nos sirven como una prueba veraz de que Dios es de acuerdo a su verdad y a la realidad que habla la Escritura acerca de Él, y nos lo ha demostrado. Entonces Él es digno de nuestra confianza, y nosotros, tú y yo, solo nos queda seguir confiando en su amor y en su fidelidad, y nos agarramos de ti, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Salvador y nuestra roca. Sí, Señor. Gracias, Padre. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Te damos gloria, todopoderoso eres tú, Señor. Te proclamamos